La prédica de hoy se titula Llamando a un mal hombre. Llamando a un mal hombre. Dice Marcos capítulo 2 del 13 al 17, dice, después volvió a salir al mar, se refiere a Jesús, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Fin de la cita de hoy. Así que quiero comenzar la introducción con la página con la página anterior. Y quiero comenzar diciéndoles que cuando Jesús caminó por esta tierra, hermanos, Jesús fue un absoluto escándalo. ¿Saben eso, verdad? Jesús fue un escándalo cuando vino a este mundo. Jesús comenzó su ministerio bastante ya, siendo un hombre bastante ya maduro, Y hermanos, en esos 3 años que él caminó por la tierra, les repito, y uso esta palabra de nuevo, fue un absoluto escándalo. En Marcos capítulo 2, versículo 28, voy a mostrarle una secuencia de versos para que entiendan lo que pasó cuando Jesús llamó a Mateo o Leví. Miren lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 28. Dice, y muy pronto se difundió su, ¿qué cosa dice ahí? Su fama. Y muy pronto se difundió la fama de Jesús, su fama, por toda la provincia alrededor de Galilea. Ahora, tal era la fama de Jesús, que quiero mostrarles lo que dice en Marcos capítulo 1, versículo 33, y toda la ciudad se agolpó a la puerta de la ciudad donde él estaba, porque cuando la gente se enteraba que Jesús iba a predicar en algún lugar, la gente iba en manada, iba en turba, iba todo un gentío a escuchar lo que Jesús estaba diciendo. Imagínense, la gente se agolpaba en la puerta de la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que querían entrar y había una especie de aglomeración tal que el tránsito era difícil. No solamente eso, en otro de los episodios en los cuales Jesús estuvo predicando, inclusive sanando, dice en Marcos capítulo 1, versículo 45, y miren que estoy leyendo todo, solamente ciertos versos de un solo capítulo. Dice en Marcos capítulo 1, versículo 45, dice, pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, Jesús había hecho algo por una persona, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Así de escandaloso o de escandalosa era la presencia, el ministerio o la vida pública de Jesucristo. Ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad. No podía simplemente él y decir, vamos, y entrar porque se armaba un alboroto tal que inclusive todo quedaba desestabilizado. De hecho, que el acontecimiento con el cual comienza Marcos 2 tiene que ver con este escándalo y con este bullicio que provocaba Jesucristo. Porque en Marcos 2, cuando hablamos de la sanación del paralítico, habla de que Jesús estaba predicando en una casa. Se oyó que estaba en casa. Y la gente agolpó de tal manera esta casa que un cierto grupo de amigos estaba llevando a un amigo paralítico para que Jesús lo sane. Y al no poder entrar, ustedes conocen la historia. Destecharon la casa y bajaron al amigo para que Jesús lo sane. Historia conocida, ¿verdad? Conocemos toda esta historia.
Y Jesús quedó sorprendido. ¡Wow! Pero eso es lo que causaba Jesucristo. Años más tarde, muchos años más tarde, para ponerle énfasis a todo lo que provocó Jesús, años más tarde, cuando Pablo ya estaba converso y estaba argumentando frente a una autoridad sobre Jesucristo, Pablo le dice a un magistrado que él sabe que Jesús fue real y que todo lo que él predicó era conforme a la palabra. Inclusive le dice, esto no ha ocurrido en ninguna aldea perdida o en un lugar recóndito, anónimamente. Todos sabían lo que había ocurrido. La fama de Jesús recorrió por todas partes. Es más, te refuerzo esto, mostrándote que cuando Jesús murió, en Lucas 24, cuando Jesús finge no ser él, en un sentido que se veló ante los ojos de dos personas que estaban conversando sobre su muerte, le pregunta Jesús qué pasó a Cleofas y al que le acompañaba. Ellos le responden, ¿acaso dónde estuviste? ¿Qué te pasa? ¿Cómo no sabes lo que le ocurrió a Jesús? Un varón justo y recto que fue muerto por algo que no hizo, que fue enjuiciado injustamente. Todos sabían sobre Jesús, absolutamente todos. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta, porque Jesús estaba realizando su ministerio alrededor de lo que sería Galilea y toda esa región. Así que esto estaba en boca de absolutamente todos. ¿Por qué? Porque tendrías un mal concepto cuando yo te lea el llamamiento de Mateo, que Mateo estaba simplemente ahí trabajando en el banco de los tributos y pasa Jesús y le dice, vamos, y Mateo se levanta y va y no sabe a quién le sigue. Mateo sabía quién era Jesús. Mateo había escuchado de Jesús. Todos prácticamente en esa región habían escuchado acerca de él. Mateo no se levantó y siguió a Jesús en el sinsentido o de una manera tonta y ciega siguiendo a alguien. Jesús ya era a esta altura un absoluto escándalo social. ¿Vieron cómo tiene más sentido ahí el ven y sígueme, verdad? Entonces, dentro de este escándalo llamado Jesucristo, en aquel momento, que fíjense, ni siquiera ya podía entrar a esta altura abiertamente a la ciudad. Ya no se podía más. Y si querías acceder a él, tenías que mínimo, en un momento de aglutinamiento, destechar alguna casa, porque ya no se podía simplemente acceder así nomás a él. Obviamente que en esa masa de gente siguiendo a Jesús estaban los que lo seguían realmente por quién era él y aquellos que querían y estaban buscando algún que otro milagrito, ¿verdad? O algún que otro plan maravilloso para su vida. Estaban ahí. Siempre cuando hay una turba o una masa siguiendo a Jesús, están los que lo están buscando realmente por quién es él y los que están ahí interesados. De hecho, que en otros textos se habla mucho que Jesús huía de esas personas, porque si bien lo buscaban, imagínense, estaban buscando a Jesús, no lo estaban buscando de una manera sincera. Entonces, después de él hacer su recorrido ministerial, ahí es que Marcos escribe, después volvió a salir al mar. ¿Después de qué? Después de predicar en una casa y que, como les dije, les repito, abrieron el techo y bajaron a una persona para que Jesús lo sane. Y después de haber tenido una confrontación con los intérpretes de la ley en ese momento, con los que deberían de haber pastoreado correctamente al pueblo del Señor, pero no lo estaban haciendo, bueno, después de eso volvió a salir al mar. Y toda la gente venía a él. ¿Y qué hacía Jesús? Y él les enseñaba. Jesús les enseñaba.
Hay algo muy, muy importante que quiero mostrarles, que también está en Marcos capítulo 1, versículo 35. En esta primera parte que vamos a hablar del llamamiento o del llamado a un hombre malo, quiero mostrarles el centro que era en el ministerio de Jesús la enseñanza. Porque después de que él volvió a salir, toda la gente venía a él. Obviamente ese toda la gente es una hipérbole, no siempre todos son todos. Toda la gente venía a él y les enseñaba. Solamente ahí en Marcos, en la parte de atrás, en Marcos capítulo 1, versículo 35, quiero mostrarles la centralidad de la enseñanza en el recorrer de Jesús. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan, Jesús. Todos te buscan. Ya sos famoso, pues. Todos te buscan. Ahora, miren lo que responde Jesús ante el todos te buscan. En el 38 él dice, él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí. Y miren esa frase enorme ahí. Vamos a lugares vecinos para que predique también en esos lugares, porque para esto he venido. ¿Vieron eso? Mucha gente te busca, quieren su milagro, quieren su Jesús, todos te buscan. Y él dice, no, vamos a otros lugares para que yo predique. Porque para esto he venido. ¿Para qué vino Jesús? Para predicar el evangelio. No vino a sanar, no era la centralidad de su ministerio, él no vino como objetivo principal hacer milagros. Eso era accesorio a la centralidad del por qué él vino. Y era enseñar y predicar. Amén. Amén. Ahí, hermano, eso nos va a ayudar a poner en orden muchas cosas. Jesús vino para esto. Y él haciendo aquello para lo cual él vino, que es enseñar, es que él estaba pasando por cierto lugar. Versículo 14, y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo. Y Leví, hijo de Alfeo, estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y el texto dice que Leví, hijo de Alfeo, o también conocido como Mateo, se levantó, simplemente se levantó y lo siguió. Ahora, les repito, Leví, hijo de Alfeo, o Mateo, sabía perfectamente a quién estaba siguiendo. Amén. Y sabía perfectamente qué implicaba que él se levantara de ese lugar y vaya y siga a Jesucristo. Él sabía perfectamente qué significaba esto. Y Jesús también sabía perfectamente a quién le estaba diciendo, ven y sígueme. Jesús estaba llamando a un hombre muy malo. Ya a esta altura, en esta congregación, todos sabemos lo que es un recaudador de impuestos, o qué fue para su sociedad, pero por ahí si hay alguno que no lo sabe, quiero explicarte acerca de cuál era el puesto o en qué grado social o en qué clase social estaba Mateo. De hecho que Mateo o Leví, hijo de Alfeo, es, por si alguien no lo sabe, ya que por ahí te han invitado a esta congregación por primera vez, es el autor del primer evangelio del Nuevo Testamento, del que está primero en orden, Mateo. Cuando estás leyendo a Mateo, estás leyendo a Leví, hijo de Alfeo.
Y quiero explicarte quién era Leví, hijo de Alfeo, y por qué estoy diciendo como primer punto que Jesús llamó a un hombre muy malo. En aquel tiempo los romanos habían conquistado a los israelitas. De hecho que los romanos en aquel tiempo habían conquistado prácticamente a todo. Y una de las políticas de los romanos cuando conquistaban un pueblo era subyugarlo. Les permitían tener ciertas libertades, pero ellos debían de pagar tributos o impuestos muy altos al imperio. De hecho que cuando el imperio más se agrandaba y más complejo se hacía y con más funcionarios contaba, más subía la carga tributaria o los impuestos a las naciones que ellos habían subyugado. Imperio grande, impuestos elevados. Y los romanos estrujaban y exprimían todo lo que podían sin la más mínima misericordia a todas las naciones que habían conquistado. Y entre esas naciones estaban los israelitas. Ahora, los romanos hicieron algo perverso, porque no colocaron a romanos que cobren los impuestos, sino que lo que ellos hicieron es crearon el puesto de recaudador de impuestos o publicano y tomaban a judíos que conocían a su pueblo y tomaban a judíos para que estos judíos sean los ejecutores y los cobradores de esos impuestos que después de ellos sacarlos a su nación los entregaban a los romanos. Así que esa figura era nefasta para el israelita. Un compatriota, un miembro de nuestro pueblo, ser empleado por el imperio de turno, porque varios imperios conquistaron a los judíos, y ese compatriota nos sacaba el dinero y se los entregaba a los usurpadores o a los opresores. Ellos eran vistos como traidores. Al punto tal de que un recaudador de impuestos o un publicano, para que tengan siempre asimiladas las palabras, eran considerados como personas impuras para el pueblo judío. Cuando un judío aceptaba el puesto de publicano, primeramente era expulsado de la sinagoga a la cual él pertenecía. Punto uno. Y eso significaba que él quedaba totalmente desconectado de la comunidad de su lugar y del lugar en el cual él iba a recibir enseñanza de la palabra del Señor. Quedaba expulsado de la sinagoga. 2, ni siquiera era considerado como un testigo válido en un juicio. ¿Lo comprenden eso? ¿Comprenden? Imagínense, ocurrió algo te hicieron y el único cercano ahí fue un recaudador. Bueno, Juan me hizo algo, pero lo vio el recaudador. Estás perdido, hermano. Ese testigo no contaba. En tradiciones inclusive judaicas, el mentir a un recaudador no era considerado un pecado. Así que eran la lacra de la lacra, socialmente hablando. Por eso es que inclusive vas a encontrar la terminación que no te pareció extraña cuando leías en la Biblia pecadores y recaudadores de impuestos. ¿Vieron que eran como una, otra vez, subclase de pecadores? Era como si fuera que se dijera los pecadores y los pecadores VIP o premium. Hermanos, esto eran, cuando querías poner la figura más aberrante, socialmente hablando, en la comunidad judía, te referías a un publicano. No decías una prostituta, no decías un asesino, no decías un ladrón, no decías un estafador, decías un recaudador de impuestos. De ahí que cuando Jesús quiere mostrar el perdón de Dios, la comparativa que Jesús hace es entre lo moralmente más alto y lo moralmente más bajo en Lucas 18, cuando dice un fariseo y un
recaudador de impuestos. Este fariseo que estudiaba mucho la palabra, dicho sea paso, no era malo ser fariseo. Ciertos fariseos se volvieron malos. De hecho que Pablo seguía diciendo después de converso, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Significa yo me he apartado para estudiar la palabra. Ahora, muchos de ellos se descarriaron y creyendo ser justos, se entenebrecieron. Ahora, ellos, lo más alto, Jesús dice, si él no se arrepiente y viene humillado, él no va perdonado. Pero esto, que es lo peor de lo peor, este recaudador de impuestos que estaba ahí golpeando su pecho y diciendo, Señor, te pido que me perdones. Ese sí se va perdonado, por más que era lo peor de lo peor. Les digo esto porque esto tiene que ser entendido en su tiempo. Hoy no tenemos, si alguien preguntara así, siendo más inquisitivo, ¿a qué compararías socialmente en la actualidad a un recaudador de impuestos? ¿A qué? Yo te diría jurídicamente a nada. No tenemos esa figura. A no ser que una nación extranjera nos conquiste y ponga compatriotas que nos presionen para sacarnos a nosotros y darles a ellos. Así que no tenemos nada equivalente a eso. No tenemos nada equivalente a esa traición a la patria hoy día. Podrías buscarle el lado, me parece que este podría ser, pero jurídicamente no hay. No hay algo equivalente a eso. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en esto? Porque quiero que entiendas el escándalo que generó que Jesús, pasando por ahí, encontró a un recaudador de impuestos estando sentado a la mesa de los tributos. Estaba sentado a la mesa porque él hasta cobraba impuestos por el paso. Imagínense, usaba el camino, tenés que pagarlo. Por la tierra tenés que pagarlo. Por el producto tenés que pagarlo. Y cuántas cosas más que se inventaban con tal de aumentar la bolsa. Y Jesús, pasando por ahí, ve a este hombre despreciable y lo llama. Ahora, repito, él sabía a quién estaba llamando. Y Leví, hijo de Alfeo, Mateo, también sabía a quién estaba a punto de seguir. No solamente eso, Jesús, dice su asesor de imagen pública, Jesús lo hubiese llamado a las 11:30 de la noche allá en su casa, o una esquelita. Jesús, lo hiciste frente a todos. Pasando por ahí, había mucha gente, todos se agolpaban mientras estabas caminando, todos querían tocarte, todos querían verte, todos querían escucharte. Jesús, tu popularidad, Jesús. ¿Qué hiciste? Todos saben quién es Él. A mucha gente ha perjudicado ese hombre. A mucha gente ha oprimido. Leví, hijo de Alfeo. Si estaba inclusive en el camino, cobrando por el paso. ¿Por qué ahí, Jesús? Porque Jesús quería también manifestar lo escandalosa que era la gracia. Vamos. Y este hombre se levanta y se va. Ningún rabino respetable, y hago énfasis en mis comillas, ningún rabino respetable hubiera hecho tal cosa en aquella época. Absolutamente nadie, ni siquiera habría, ningún religioso consagrado ni siquiera habría tocado a este hombre. Escribe un comentarista, el Señor vio un paria desventurado, miserable y profundamente afligido por el peso de su culpa y listo para arrepentirse. Entonces Jesús le dijo, ven.
Mateo es básicamente la reacción totalmente contraria a la del joven rico. Casi el mismo hecho, pero una reacción completamente distinta. Hermanos, Leví, hijo de Alfeo, sabía perfectamente que él, al levantarse de ese lugar, nunca más podía volver a sentarse en él. Nunca más. Porque ese es el costo de seguir a Jesucristo. Nunca más. Cuando este desgraciado, y vuelvo a decir eso, este desgraciado socialmente hablando, y después le voy a hablar un poquito más al final sobre este desgraciado alcanzado por la gracia. Cuando este hombre fue llamado por Jesús, este hombre, dice el texto, escrito por Marcos. Bueno, básicamente cuando estamos leyendo a Marcos, estamos leyendo a Pedro. Porque Marcos no fue un apóstol y no fue un discípulo directo de Jesús, sino que básicamente Marcos estaba escribiendo las memorias de Pedro. Pedro dictaba y Marcos escribía. Cuando estamos leyendo a Marcos, dice que a continuación, después de que Jesús llama a Mateo, dice en el versículo 15, aconteció que estando Jesús a la mesa, en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. ¿Qué te dice el texto que ocurrió? Mateo cree en Jesucristo, lo sigue, y básicamente lo que Mateo hace una fiesta en su casa. Y Mateo hace una invitación para su agasajo a Jesús, para su fiesta. Dice que aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de Mateo, obviamente Mateo preparó una fiesta, gracias Víctor, preparó un agasajo para Jesús y Mateo hace la invitación. Ahora, miren por favor, y quiero poner énfasis, ¿quiénes son los que acuden a la invitación de la fiesta o del agasajo de Mateo hacia Jesús? Dice que después de estar Jesús en la mesa, aconteció que muchos publicanos, y otra vez esa frase, muchos publicanos y pecadores estaban juntamente en la mesa con Jesús y sus discípulos. Supongamos que era un judío de noble reputación en Israel y te llegaba una invitación de Leví, hijo de Alfeo, diciendo, hoy asado en mi casa para agasajar a Jesús. Ningún ciudadano respetable iría a esa reunión, nadie. ¿Cómo nos van a ver ahí en la casa de...? Eso sí te podría ayudar para que tengas un poco más de noción. Podrías pensar en algún personaje político o de esta nación bastante corrupto con el que no quisieras que te relacionen. Y Jesús fue prácticamente a la casa suya. Supongamos que él creyó y Jesús fue a la casa de esa persona. Hermanos, pueden traer a su mente y hacer el ejercicio intelectual de pensar en algún personaje social nefasto en esta nación, que el simple relacionamiento con él involucre ensuciarte. Bueno, y Jesús fue a la casa de él porque él ha decidido seguir a Jesucristo. Y como ese personaje era tan nefasto, cuando hizo un agasajo, los únicos que fueron a esa reunión fueron otros igualmente nefastos como él. Ahora,
Él quería agasajar a Jesús. Y no solamente eso, él quería poner a Jesús en contacto con su entorno. Por eso es que dice que estando a la mesa en la casa de él, muchos vinieron, muchos otros de su igual calaña, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban juntos en la mesa, porque había muchos que le habían seguido. Ahora, después de hablar del llamamiento de este hombre malo, segundo punto, del entorno de este hombre malo, quiero mostrarles el desprecio de los supuestamente buenos que estaban ahí mirando lo que estaba aconteciendo. Versículo 16, tercer punto. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿Qué es esto? ¿Cómo Jesús va a estar en la casa de esta persona? No, ni pasó por su cabeza, aleluya, está predicando ahí el evangelio en ese lugar con tantas tinieblas, sino que se escandalizaron al ver a Jesús en la casa de esa persona mala. Y la palabra aquí es, ellos quedaron totalmente como que indignados. Y no solamente eso, fueron a los discípulos de Jesús y le dijeron: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo él va a estar ahí comiendo y bebiendo? Que él come y bebe, dice, con los publicanos y los pecadores. Dicho sea de paso, fíjense cómo estaban completamente atentos a lo que Jesús estaba haciendo. Porque ni tan pronto él entró a la casa de Mateo, ya estaban ahí estos afuera, tipo esos paparazzi, y estaban buscando ahí algún tropiezo de Jesús. Fíjense, estaban atentos, estaban ahí. ¿Qué está pasando ahí? Y van a los discípulos. Ahora, ¿entienden qué estaban queriendo hacer con los discípulos, verdad? Como diciéndole: ¿a quién estás siguiendo? Estaban atacando a los discípulos de Jesús con esas preguntas totalmente malintencionadas. ¿Qué es esto? ¿Cómo él puede intimar, comer y beber, tener una reunión social con estos parias, recaudadores de impuestos y pecadores? Bien. De hecho, que en la narrativa complementaria de Lucas, la palabra es en Lucas 5:30 que murmuraban ahí afuera, estaban murmurando ahí afuera e indignándose por lo que Jesús estaba haciendo. Ahora, después de esto, como cuarto punto, viene la respuesta de Jesús ante la indignación de estos supuestamente hombres religiosos y buenos. Dice en el versículo 17, al oír esto Jesús, ¿qué significa eso? Que alguien habrá venido y le habrá dicho: allá afuera están los fariseos, Jesús. Imagínense que Jesús ahí en la fiesta, comiendo, hablando con este mal hombre y hablando con este otro mal hombre, y después se acercaba a este mal hombre y después hacía un comentario con este otro mal hombre. Todo malo ahí, ¿verdad? Y afuera todos los buenos, indignados porque él está con los malos. Más o menos así sería polarizando esto ridículamente. Y los buenos ahí afuera indignados y los malos acá adentro hablando con Jesús. Y uno diciendo: qué terrible ese Leví. Sí. Y Leví: no, ya no soy más así. Y explicando ahí lo que pasó. Todo giraba en torno a lo que pasó en el camino. Que él había decidido levantarse e irse tras Jesús. Todo giraba en torno a eso. No está la conversación, pero te aseguro que Jesús de tontería no estaba hablando. Y afuera los buenos indignándose y preguntando: ¿qué es esto? ¿Cómo le pueden seguir a ese? Miren dónde está. ¿Con quiénes está?
Es más, si lo volviéramos esto contemporáneo, te repito, hermano, algunos de ustedes quedarían escandalizados si Jesús en estos tiempos estaría en la casa de cierta persona comiendo con él. ¿Cómo con él? Semejante corrupto. Estaba ahí Jesús con él y con los amigos de él. Y acá fueran los de la iglesia, todo bueno, ahí, ¿cómo va a ser? Al menos algo así sería. Y tratando de poner bien en el texto. Porque no lo mires de afuera. ¡Ay, sí! Los puritanos, los fariseos. No, hermano. Hay un fariseo en todos nosotros. El cristianismo tiene sus fariseos. Tienen sus muy puros, que miran con desprecio a los impuros. ¿Saben eso, verdad? Cuando alguien cree que está logrando algo, tiende a menospreciar a aquel que cree que no logra lo que está logrando él. Miren lo que somos, miren en quién nos hemos convertido, los mundanos. Bueno, más o menos así sería un fariseo. Comenzaron bien, terminaron mal. Jesús, al oír esto, que los buenos, que los justos estaban allá afuera, indignadísimos, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y Jesús te respondía con esas obviedades que vos decías, ¿qué? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y después dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora, el llamamiento de Mateo o el llamamiento de Leví, hijo de Alfeo, está narrada en 3 de los 4 evangelios. Está en Mateo capítulo 9, del 9 al 13. Está en Lucas capítulo 5, del 27 al 32. Y está aquí en Mateo, que estamos viendo ahora, Mateo capítulo 2, del 13 al 17. Ahora, complementando, juntando los relatos de Mateo, Marcos y Lucas, se puede ver que la respuesta de Jesús tiene en verdad 3 partes. 3 partes tiene la respuesta de Jesús. Ante la indignación de los muy buenos o justos ante eso. Primeramente Jesús utiliza esta analogía médica uno podría decir, tan ridículamente simple, que los sanos no tienen necesidad de médico. Es obvio que todas esas personas presentes en el banquete de la casa de Mateo estaban muy enfermos y necesitaban de un médico. Estaban ahí, ellos. Ellos necesitan que los curen, son muy malos. Ahora, la pregunta es, ¿los que estaban afuera no necesitaban un médico? Los que estaban afuera, los que supuestamente guardaban la ley, los que seguían los mandamientos del Señor, los que se suponía que se pasaban horas y horas interpretando la palabra de Dios, los escribas y fariseos, ellos no necesitaban del médico de almas por excelencia, de Jesucristo. Ellos no lo necesitaban. Estos que podrían considerarse como los decentes, los morales, los respetables, podrían afirmar, yo no necesito de Él, pero los que están en esa casa sí. Básicamente lo que Jesús estaba haciendo con esta ilustración tan simple, estaba desenmascarando el corazón de piedra de estos que se creían moralmente correctos y justos delante del Señor, sin deuda prácticamente alguna delante del único Dios verdadero. Jesús mismo estaba desenmascarando, repito, lo que más tarde afirmaría acerca de ellos, que son sepulcros blanqueados. Lindos por fuera, morales por fuera, pero se están pudriendo por dentro. Y es básicamente lo que una religión vana y fría crea en el corazón de un hombre
autoengañándolo, haciéndole creer que es bueno, cuando en verdad por dentro es una pila de huesos en putrefacción. De huesos y carne en putrefacción. Así que el planteamiento de Jesús es, hermanos, clarísimo en esta primera respuesta. Los sanos no tienen necesidad de médico. El planteamiento es tan claro que los que creen que están bien no van a sentir la necesidad de buscar ayuda y socorro. Los que creen que están bien nunca van a necesitar pedir ayuda y socorro. Jesús está bien. Si te hace bien a vos, Él necesita eso. Ah, qué desastre era. Cambié por la iglesia, le hacía falta. Él lo necesita. Yo no. No hace falta, hermanos, que nos encajonemos en la figura de un rígido religioso exteriormente para que cualquiera actúe de esta forma, creyendo que Jesús es para algunos y no para otros. Jesús es para lo peor. No para mí, que creo que soy bastante, aunque sea rescatable. La segunda respuesta de Jesús está básicamente en Lucas, porque Él responde desde el Antiguo Testamento. Porque dice: misericordia quiero y no sacrificio. Haciendo hincapié a Oseas 6:6, Jesús muestra que lo que realmente nos manda el Señor es el ser misericordiosos, y lo que Él realmente anhela de nosotros es una vida consagrada al Señor y no con frías prácticas religiosas. Id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque los religiosos que estaban ahí afuera estaban indignados que Jesús esté con ellos, pero lo que Jesús estaba haciendo con estas personas pecaminosas era mostrarles el acto supremo de misericordia, que es ir por ellos y llevar el evangelio a sus almas. Hermanos, quiero que vean también en el libro de Lucas, quiero mostrarles el inicio de Lucas capítulo 15. Vayan conmigo a Lucas capítulo 15. Solamente quiero mostrarles el inicio. Antes de tres parábolas que fueron básicamente narradas en el mismo discurso. En Lucas capítulo 15, antes que Jesús narre la parábola de la ovejita perdida, así la decimos con cariño, de la ovejita perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo, básicamente tres parábolas que están exaltando la misma idea. Miren lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Otra vez esa expresión, para oírle. Y miren lo que dice en el versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. La misma indignación que estaban sintiendo ahí enfrente de la casa de Mateo. Ahora, entonces él les refirió esta parábola. Y comienza la parábola de una oveja que se perdió y que el pastor va y la rescata. Que deja al rebaño restante y va y la rescata. De la moneda que se perdió, y una mujer al buscar por toda la casa encuentra la moneda y llama a todos sus queridos para decir: encontré la moneda que se me había perdido. Y tercera parábola, el hijo pródigo. Yo puedo probar que el hijo pródigo no se refiere a un cristiano que se fue al mundo y volvió, sino que se refiere, al igual que la oveja perdida y la moneda perdida, de pecadores que estaban escuchando el evangelio, regresando a la casa del Padre, y los hermanos mayores estaban indignando
porque el padre estaba recibiendo simplemente, así de fácil, al hermano que se había descarriado, al hermano que había dejado. Y el padre hace una fiesta como el pastor al encontrar su oveja, como la señora al encontrar su moneda. Y el hermano mayor se indigna. Por eso dice que Jesús estaba recibiendo a pecadores y a publicanos, y los fariseos y los escribas se estaban indignando y decían: ¿qué es esto? ¿Este come? ¿Tiene relación con estos pecadores? Y se enojaron. Y básicamente lo que estamos viendo en Marcos es Jesús recibiendo a los pecadores con un foco a uno de ellos que posteriormente se convertiría en un apóstol. Imagínense eso. No solamente aquí está llamando a Mateo para que sea un discípulo, más tarde lo llamaría para que sea un apóstol. Y quiero mostrarles acerca de lo escandaloso que era el llamamiento de este hombre y lo ofensivo que fue, porque hablándote más de Mateo, discípulo de Jesús, posteriormente apóstol, quiere decir que fue apartado de los discípulos para llevar la palabra de Dios específicamente a ciertos lugares y poner los fundamentos de la fe cristiana. Bueno, cuando leemos el Evangelio de Lucas, no apóstol de Jesús, pero escribió sobre los apóstoles y los hechos de la iglesia, vemos a Lucas que su Evangelio tiene un enfoque dirigido a gentiles. En Marcos hay un enfoque de acción en cuanto a la vida de Jesús. Marcos es el Evangelio de la acción. Jesús todo el tiempo está haciendo algo para hacer avanzar el reino. En Juan hay un enfoque sobre la deidad de Jesús. Juan sí fue un apóstol. Pero Mateo, el primer evangelio en el orden de los 4, Mateo tiene un enfoque dirigido al pueblo judío. De hecho, que la genealogía de Jesús en Mateo comienza desde Abraham. Ahora, miren, el evangelio que fue dirigido con un énfasis judaico fue escrito por la lacra, por alguien que era considerado como la lacra y lo despreciable de ese pueblo. Eso es lo que puede llegar a ser el Señor cuando toca a un hombre. Después, como tercer punto en esta respuesta de Jesucristo, Jesús termina básicamente con Marcos diciendo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús viene a llamar, Jesús está dirigido a aquellos que reconocen su total bancarrota de méritos delante del Padre. Jesús viene para los pobres en espíritu. No he venido para justos, y creo que podríamos correctamente clarificar eso y decir: no ha venido para los que se creen justos, porque Jesús más adelante dice: no hay justo ni aun uno. No hay justo. Pablo lo reafirma: no hay justo. Ahora, están los que se creen justos. Jesús no ha venido por ellos, sino por los pecadores. Básicamente nuestro mensaje es este, hermanos, y hoy ya Jesús en la gloria y esperando a venir por nosotros, somos embajadores de este mensaje, y al igual que el llamamiento primario de Jesús, también el nuestro es: vengan a Jesucristo, no importan lo que son, no importa lo que hayan hecho, no importa en qué se hayan convertido, siempre hay perdón y hay arrepentimiento en el Señor. Vengan al Señor. Y el Señor puede tomar de lo más despreciable de este mundo y convertirlo en un instrumento productivo para el avance de su reino. Jesús ha venido por todos aquellos que en algún momento dado hemos visto, como todos los que estamos aquí presentes, que carecemos completamente de méritos delante del Señor. Jesús llama a aquellos que saben que en el día del juicio,
que es algo que nos va a acontecer a absolutamente todos nosotros. En el día del juicio, cuando estemos delante de Dios, nadie va a poder alegar o decir, Señor, yo creo que puedo merecer o creo que merezco entrar a tu reino porque mira todo lo que he hecho. He abierto fundaciones, he donado un riñón a un amigo, he cruzado el mar entero para llevar vacunas al África. He hecho tantas obras buenas, Señor. Yo creo creo que merezco cierta consideración. El Señor, el Hijo de Dios sabe que no puede alegar absolutamente nada para alcanzar el favor de Dios, sino que los que realmente oyen en su corazón la voz de Dios son aquellos que entienden que no importa lo que hayan hecho, no se merecen absolutamente nada de parte del Señor, sino que son los que confiesan una carencia total de méritos delante de Dios y que los únicos méritos que cuentan son los méritos de Jesucristo. Que saben que cuando el Padre nos vea en el gran juicio va a decir, bienvenido, porque tenés muchos méritos que no son tuyos, sino que son los méritos que te ha atribuido mi Hijo Jesucristo. Y en cuanto a tu culpa, no hay deuda para conmigo porque tu deuda ha sido pagada en la cruz. Jesús no vino para justos, sino para los que reconocen su condición de pecadores. Hermano, que el Señor te reafirme en el Evangelio. Y si hay alguien aquí que no conoce a Jesucristo, o alguien que no se ha levantado aún de su mesa para seguir a Jesús, el Señor te está llamando hoy una vez más para que te levantes, para que dejes absolutamente toda aquella forma de vida que es evidentemente desagradable delante del Señor. Y lo sabes muy bien. El Señor te está llamando una vez más para que simplemente te levantes y sigas a aquel que ha sido un escándalo desde que ha pisado esta tierra. El Señor te está llamando. El Señor te está llamando. Y cuando el Señor llama, ese llamado es irresistible. Así que levántate de esa mesa, haz una fiesta enorme en tu casa, invita a todos los de tu calaña y presentarles a Jesucristo. Y que los de afuera se escandalicen al ver que alguien como vos está siguiendo al médico de médicos, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Vamos a orar. Te amamos, Señor. Te amamos, Padre. Te pido, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en este llamado. Ayúdanos, Señor, a no volver a lo que éramos antes. Te ruego, Señor, ya no queremos ser aquello que éramos. Nos hemos lavado ante tu cruz. Ayúdanos, Señor. Te pido que confirmes a mis hermanos. Te pido que toques los corazones de aquellos que no te conocen, que están aquí presentes hoy o que van a escuchar esta grabación en algún momento. De alguna forma, te pido que toques sus corazones. Te pido, Señor, que acudan a tu llamado y que nunca más vuelvan atrás. Y que sean un canal de bendición y de llegada de tu evangelio para aquellos que han vivido como ellos lo hicieron. Te ruego, Señor. Te ruego, Padre. También te suplico que no se engendre ningún pensamiento legalista o fariseaico como aquellos que estuvieron afuera de esa casa, Padre. Te suplico
Ayúdanos a ver con misericordia a aquellos que están en donde alguna vez nosotros estuvimos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender lo que es que quieres misericordia y no simplemente sacrificios vanos, no la práctica de una religión fría, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a entender estas cosas, Padre. Ayúdanos. En tu santo nombre. Amén.